Buenos días, el Señor las bendiga. Cambiamos un poco la locación hoy, estamos en otro, en otro sector. Bueno, hoy quería compartir con ustedes algo que vengo elaborando ya hace tiempo, pero le vamos a agregar algunos pasajes y bueno, seguro si me escuchan seguido hay palabras que se repiten y bueno, hoy quería compartir con ustedes. Vamos a ver el libro de Lucas, yo le adelanté algo, vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 17, capítulo 5, versículo 17. Así que bueno, hay algunas preguntas que por ahí surgen en nuestras vidas a causa de circunstancias, a causa de cosas que vamos pasando, y por ahí las preguntas con respecto a eso se hacen de manera no equivocada, pero sí tenemos distintos resultados de acuerdo a la pregunta que nos vamos haciendo. ¿Cuáles son esas dos preguntas? Una es ¿por qué? Y la otra es ¿para qué? Entonces, enfocado en ¿por qué me está pasando esto? Yo lo que suelo decir es que no hay que preguntar por qué, sino hay que preguntar para qué. ¿Por qué no preguntar el por qué? Llegué a la conclusión que preguntando el por qué, lo que estamos haciendo es buscar un culpable. Si preguntamos por qué me pasó esto y ahí enseguida viene la culpa y sabemos que la culpa no viene de Dios, así que preguntando el por qué lo que vamos a lograr hacer es culparnos a nosotros mismos, culpar al vecino, al que tenemos más cerca, o culpar a Dios por la circunstancia o el problema o eso que viene a nuestra vida y se nos presenta. Entonces, mejor usar el para qué. ¿Por qué el para qué? Yo me pregunté, ¿por qué ya vemos que no? Entonces, ¿para qué? Porque el para qué es lo que nos da oportunidades. ¿Por qué decimos esto? Porque el para qué nos ayuda a ver más allá de lo que estamos pasando y preguntando qué estamos aprendiendo con esto. Son oportunidades y esto nos habla de propósito. Parte de lo que vamos a ver hoy es el para qué, pero guiado para el lado del propósito con el cual estamos pasando o vienen a nuestras vidas cosas y cómo saber afrontarlas, justamente con el para qué. Si quieren me acompañan, vamos a leer eh, juntos, lo vamos a leer dos veces, pero vamos primero, comenzamos con las escrituras. Le había dicho el libro de San Lucas capítulo 5, versículo 17, dice, y por un día, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, y por un día el que estaba enseñando, y un día que él estaba enseñando, estamos refiriéndonos a Jesús, había allí sentado algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, estas eran provincias, y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Hay otras oportunidades en donde el para qué juega un papel importante, porque decimos que hay cosas que por ahí nos suceden y buscamos que quizás sea a causa de alguna consecuencia, de algo que hayamos hecho mal, pero en todo caso nos damos cuenta de por qué está ocurriendo eso en nuestras vidas y eso hace que no lo volvamos a repetir. Entonces, como consecuencia, quizás haya cosas en nuestras vidas que se presenten, pero es porque hicimos algo mal, porque nos equivocamos, porque no sabíamos. A veces hacemos cosas en ignorancia de no saber y bueno, y eso trae consecuencias y de ahí nosotros aprendemos. Pero hay ocasiones en las cuales no le encontramos una explicación.
Puede suceder por dos razones. Una es porque no es el tiempo que entendamos el para qué de estas circunstancias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? Le dije que la línea de pensamiento era oportunidad y propósito. Entonces, ¿para qué estamos pasando por esta circunstancia o por esta lucha o por esta prueba? Entonces, lo dejamos, decimos con Diego que hay cosas que no entendemos, entonces la dejamos como en una nube. Queda ahí pendiente, ya que no hay la explicación, no viene a nuestras vidas la explicación del para qué. Entonces dejamos eso en una nube hasta que crezcamos, hasta que eso sea revelado y hasta que lo entendamos, entonces queda ahí. La otra parte, porque dijimos que había dos, la otra sería porque hay un no de Dios. Es difícil entender que hay un Dios que nos dice que no, pero nos dice que no. Hay cosas que nosotros podemos ver de parte de Dios, que Él nos dice que sí, vamos adelante. ¿Y qué pasa cuando hay ocasiones en la cual no está esa respuesta positiva? Hay cosas que nos ocurren, pero ¿qué pasa? El ayer, lo que nos ocurrió ayer, nos va a preparar, nos va a entrenar, nos va a capacitar para que nos encontremos más fuertes en esto que hoy nos está ocurriendo, que está pasando en nuestras vidas. O sea que algo que ocurrió nos está preparando para hacer lo que hoy estamos haciendo y va a necesitar que nuestro espíritu esté fortalecido. ¿Con qué? Con la fe. Venimos hablando mucho de la fe, venimos hablando del sacrificio y esto que hoy comparto con ustedes tiene que ver con el sacrificio. ¿Por qué? Porque ya dejamos, como habíamos visto en el video anterior, ya dejamos eso que nos sobrepasa en las manos de aquel en quien tenemos la salida. Vimos la parte de actitud y hoy vamos a ver el para qué. Hay cosas entonces que dijimos que ocurren y que nos preparan para lo que estamos pasando hoy. Esos son a veces los no de Dios con respecto a lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Tenemos que saber entender que a veces hay cosas que nos suceden que no tienen mucho sentido y que no le encontramos la vuelta. Hay oportunidades en donde Dios sí se nos revela el por qué estamos pasando por eso, nos provee también fortaleza, nos provee ganas, nos provee fuerzas. Dice que los ángeles de Dios nos asisten, así como asistieron a Jesucristo cuando estaba pasando por un momento de prueba. Pero también, si ustedes ven, Jesús cuando pasó por su momento de prueba en el desierto, el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto a alimentar a su espíritu, ya que él pasó 40 días ayunando. ¿Por qué? Porque la prueba iba a ser grande, él iba a ser tentado por el enemigo y necesitaba ese tiempo de prueba. ¿Para qué? Para comenzar con lo que iba a ser su ministerio. Entonces, sabemos que si bien están los nos de Dios, pero todo tiene un sentido y Dios no hace nada improvisado. Sabemos que con Dios todo tiene un propósito. Entonces vamos a ver que los para qué de Dios a veces coincide con nuestro cronos y a veces no. Entonces, por más de que nosotros pidamos, los tiempos de Dios se tienen que cumplir alineados con el propósito con el cual Dios tiene para nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque Dios parece que a veces se retrasa y vos decís, ¿por qué yo lo estoy necesitando para hoy? Es que eso se alinea con lo que Dios tiene preparado
en un tiempo en especial. Dios, saben ustedes, que conoce nuestro futuro, Él vivió nuestro futuro, vive en nuestro presente, pero conoce también nuestro futuro. Entonces, ese no a veces está condicionado porque Él tiene que alinear con su propósito, y eso que parece no para ahora es porque es un sí para después. Y eso que nos permite hoy hacer es porque tiene un propósito de bendición para más adelante. Como Él conoce nuestro futuro, sabe que eso, si Él nos dice que sí ahora y es un no, nos va a hacer, no nos va a ser beneficioso, porque Él está viendo nuestro futuro. Así que en las manos de Dios nada se escapa, todo está bajo su control y su cuidado. Entonces, les hablé del para como oportunidad con buen propósito, y la pregunta para ustedes hoy, porque no quiero que se la haga largo, es, y anoten, ¿qué es lo que estás haciendo con lo que Dios ya te dio? Vieron que yo les nombré Lucas 5:17 y ahora lo vamos a volver a leer. Dice, y un día que él estaba enseñando, había allí sentado unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder, dice, y el poder estaba con él ¿para qué? Para sanar. En esta oportunidad y en este pasaje de las Escrituras nos muestra que el para de Jesús en esa oportunidad tenía como oportunidad, tenía como propósito sanar. Si ustedes se fijan, hay en los evangelios, después vemos a los apóstoles ya haciéndolo y a nosotros, un propósito. Pero el propósito del Señor, si ustedes se fijan en los evangelios, era para libertar a los cautivos, sanaba paralíticos, sanaba personas con distintas enfermedades, liberaba. ¿Por qué? Porque había un para. Jesús entonces estaba rodeado de personas que estaban ahí puestas por Dios para que Jesús los sanara. Porque si vemos, dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces la pregunta que cabe para nosotros hoy es, ¿qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es capacitarte, entrenarte, pero para cumplir un propósito. ¿Cuál es el para de Dios para tu vida? A veces nos encontramos en situaciones, y voy a hacer una pausa acá porque lo que viene después es mejor, pero llevo 13 minutos y no me voy a pasar de los 15. Voy a dejar lo que tengo de la mitad para mañana. Los propósitos de Dios, a veces nos encontramos en una situación en donde se ve repetitivo. ¿Por qué me encuentro con estas circunstancias? Quizás nuestra, quizás de los demás. Pero siempre rodeado en esta circunstancia, en donde Dios me insta a que dé este tipo de respuesta o este tipo de solución, donde el Espíritu nos asiste. ¿Por qué? Jesús dice que estaba rodeado de personas para sanar. ¿Pero por qué? Porque el poder de Dios estaba con él para sanar. A veces nos encontramos con personas que necesitan lo que nosotros tenemos, porque Dios ya depositó en nosotros lo que los demás están necesitando para que nosotros podamos hacer y cumplir el propósito con el cual Dios nos llamó. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Ya te lo dio. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que Dios ya te dio? ¿Estás cumpliendo tu para? Nos vemos la semana que viene con otro mensaje. Y si no, mañana vamos a continuar con el mismo. ¿Qué estás haciendo con tu para?